Dicen que el picante despierta los sentidos, pero nadie te advierte lo que puede estar escondido detrás de ese sabor que tanto te gusta. En cada esquina, en cada calle concurrida, hay pequeños talleres donde nacen esos bocadillos irresistibles, crujientes, rojos, cubiertos de especias que prometen una explosión de placer. Pero hoy, vas a ver lo que nadie quiere mostrar. Un reportero decidió cruzar la línea. No como client, sino como infiltrado. Lo que encontró dentro de estos lugares podría cambiar para siempre la forma en que ves la comida callejera. Todo comenzó con una sospecha. Comentarios en redes, rumores entre vendedores, historias que parecían exageradas hasta que dejaron de serlo. Personas hablando de condiciones insalubres, ingredientes dudosos, prácticas que no pasarían ningún control sanitario. La mayoría lo ignoró. Era más fácil seguir disfrutando el sabor que enfrentar la verdad. Pero él no. Con una cámara oculta y una identidad falsa, logró entrar a uno de estos talleres clandestinos. Desde afuera, parecía un negocio cualquiera, un pequeño local, paredes desgastadas, un letrero improvisado. Nada fuera de lo común. Pero lo que había dentro era otra historia. El aire era denso. Una mezcla de aceite quemado, especias y algo más difícil de identificar. El suelo, pegajoso. Las superficies, cubiertas de residuos acumulados durante días o semanas. En una esquina, sacos abiertos de ingredientes sin etiquetar. Nadie sabía realmente de dónde venían. Los trabajadores se movían rápido, casi mecánicamente. Sin guantes. Sin medidas básicas de higiene. Preparaban grandes cantidades de bocadillos que luego serían distribuidos en diferentes puntos de la ciudad. Cada lote parecía más una carrera contra el tiempo que un proceso cuidado. Pero eso no fue lo más impactante. Mientras avanzaba más profundo en el lugar, el reportero comenzó a notar detalles que no encajaban. Aceite reutilizado demasiadas veces, hasta volverse oscuro y espeso. Utensilios que nunca eran lavados correctamente. Y lo peor, ingredientes almacenados en condiciones que cualquier experto consideraría peligrosas. Era solo el inicio. Porque lo que descubrió después, no solo pondría en riesgo su investigación, sino también su propia seguridad. Y ahora la pregunta es para ti, ¿cuántos de estos bocadillos has probado sin saber lo que hay detrás? En la siguiente parte, vas a ver cómo este reportero se adentró aún más, y por qué salir de ese lugar no sería tan fácil como entrar. A medida que pasaban las horas, el reportero comenzó a notar algo inquietante: nada en ese lugar seguía un orden lógico. No había controles, no había supervisión, no había límites. Lo que sí había, era prisa. Una prisa constante por producir más rápido, sin importar el costo. En una mesa metálica, observó cómo mezclaban los ingredientes principales. Polvos rojos intensos, líquidos espesos y fragmentos que no lograba identificar a simple vista. Todo era vertido en recipientes desgastados, sin ninguna medida exacta. Era una receta basada en la repetición, no en la seguridad. Intentó hacer preguntas. Respuestas cortas. Miradas evasivas. Nadie parecía dispuesto a explicar demasiado. Y entonces lo entendió. En ese lugar, hablar era un riesgo. El calor era sofocante. Grandes ollas de aceite burbujeaban sin descanso. Pero ese aceite no era nuevo. Había sido reutilizado tantas veces que su color ya no era dorado, sino casi negro. Cada nuevo lote absorbía restos del anterior, acumulando residuos invisibles que terminaban en cada bocado. En la zona de almacenamiento, la situación empeoraba. Bolsas abiertas expuestas al ambiente, humedad en las paredes, insectos moviéndose sin control. Algunos productos estaban claramente vencidos, pero seguían siendo utilizados. El criterio no era la calidad, era el costo. Fue en ese momento cuando el reportero captó algo aún más alarmante. Uno de los trabajadores añadió un ingrediente desde un recipiente sin etiqueta. Lo hizo rápido, casi escondiéndolo. La mezcla cambió de color al instante, volviéndose más intensa, más atractiva, más apetitosa a la vista. Pero nadie explicó qué era. Esa era la clave. Porque en estos talleres, el objetivo no es solo vender, es enganchar. Crear un sabor tan fuerte, tan adictivo, que el cliente no cuestione nada más. Y para lograrlo, algunos están dispuestos a cruzar líneas que nunca deberían tocarse.
Pero la tensión empezó a subir. El reportero ya no pasaba desapercibido. Algunas miradas se detenían más de lo normal. Sus movimientos eran observados. Y en un lugar donde nadie hace preguntas, alguien curioso destaca demasiado. Entonces ocurrió. Un supervisor apareció sin previo aviso. Su presencia cambió el ambiente por completo. El ruido bajó. Las conversaciones se cortaron. Y sus ojos se fijaron directamente en él. En ese instante, la investigación dejó de ser solo una exposición y se convirtió en un riesgo real. Porque descubrir la verdad es una cosa, pero salir con ella es otra completamente distinta. En la siguiente parte, verás el momento más tenso de toda la infiltración y lo que este reportero tuvo que hacer para no ser descubierto. El silencio se volvió pesado. El supervisor no dijo nada al principio, solo observaba. Su mirada recorría cada movimiento del reportero, como si intentara descifrar algo que no encajaba. En ese lugar, donde todos evitaban destacar, cualquier detalle fuera de lo común era suficiente para levantar sospechas. El reportero mantuvo la calma. Sabía que un solo error podía arruinarlo todo. El supervisor se acercó lentamente. Preguntó de dónde venía. ¿Por qué estaba ahí? ¿Quién lo había recomendado? Cada pregunta era una prueba. Cada respuesta debía ser perfecta. Y durante unos segundos que parecieron eternos, todo estuvo al borde de desmoronarse. Pero logró sostener la historia. Aún así, algo había cambiado. Ya no era invisible. Ahora era alguien a vigilar. Decidió que era el momento de obtener pruebas finales. Aprovechando un descuido, logró capturar imágenes más claras, el estado real de los ingredientes, el manejo del aceite, la preparación sin higiene. Todo quedaba registrado. Todo podía ser mostrado. Pero mientras grababa, escuchó algo que no esperaba. Dos trabajadores hablaban en voz baja. Mencionaban inspecciones. Decían que, cuando alguien importante avisaba, todo se limpiaba rápidamente. Se cambiaban recipientes, se ocultaban productos, se maquillaba el lugar. Una fachada temporal para pasar controles, y luego todo volvía a lo mismo. Eso lo confirmaba, no era descuido. Era un sistema. El reportero entendió que ya tenía suficiente. Más que suficiente. Pero salir no sería sencillo. Intentó retirarse con normalidad, sin llamar la atención. Paso a paso. Sin apresurarse. Pero antes de llegar a la salida, una voz lo detuvo. El supervisor otra vez. Esta vez no había duda en su tono. Quería respuestas más claras. Quería saber por qué alguien nuevo hacía tantas preguntas, por qué miraba tanto, porque parecía diferente. El ambiente se tensó. Nadie hablaba. Nadie se movía. Y entonces, en un instante decisivo, el reportero hizo lo único que podía hacer, mantener su papel hasta el final. Respondió con seguridad, sin titubeos, como alguien que no tenía nada que ocultar. Fueron segundos críticos. Finalmente, el supervisor retrocedió. No convencido, pero tampoco con pruebas. Eso fue suficiente. El reportero salió del lugar sin mirar atrás. Solo cuando estuvo lejos, en un espacio seguro, pudo procesar lo que acababa de vivir. Las imágenes eran claras. Las pruebas eran contundentes. Y la verdad, imposible de ignorar. Porque detrás de esos bocadillos picantes que millones consumen cada día, existe una realidad que pocos quieren ver. Una realidad donde el sabor importa más que la salud. Donde la rapidez supera a la higiene. Y donde lo que no se muestra, es exactamente lo que deberías cuestionar. Ahora, la decisión es tuya. La próxima vez que tengas uno en la mano, ¿seguirás sin pensar en lo que hay detrás? Días después, el reportaje salió a la luz. Las imágenes comenzaron a circular, generando reacciones inmediatas. Algunos no podían creerlo. Otros, decían que ya lo sospechaban. Pero lo más impactante fue la división. Mientras unos exigían controles y cambios urgentes, otros defendían esos productos, argumentando que siempre ha sido así. Las autoridades iniciaron investigaciones. Algunos talleres cerraron. Otros desaparecieron antes de ser inspeccionados. Pero la realidad es que este problema no pertenece a un solo lugar, es más amplio de lo que parece. Porque cuando el consumo no cuestiona, la oferta no cambia. Este reportaje no busca decirte qué comer.
Basta que veas lo que normalmente se oculta. Que entiendas que cada elección tiene una historia detrás. Y que a veces, el verdadero riesgo no está en el picante, sino en lo que nunca te muestran. Al final, no se trata solo de comida. Se trata de conciencia. Y ahora que sabes la verdad, ignorarla también es una decisión.